Hoy les voy a contar una historia y quiero que presten mucha atención, no se vayan a perder el hilo conductor de este cuento. Si usted vino a la iglesia hoy pensando que la predicación iba a ser así, no, hoy les voy a echar un cuento, pero necesito que presten atención porque no se les olvide el cuento, ¿vale? Atención. Como todos los cuentos, érase una vez en un pueblo muy lejano que había una iglesia pequeña, una iglesia compuesta por hermanos de muchas nacionalidades, de muchos contextos culturales. Era una ciudad pequeña y esta iglesia era pujante, era una iglesia que estaba deseosa de crecer, por lo tanto predicaban el evangelio con mucho ahínco. Debido a eso, llegaron a la iglesia dos personas nuevas, Paco y Juan, que serán los protagonistas de nuestra historia. Paco y Juan llegaron a la iglesia, conocieron del Señor el mismo día y entregaron su vida al Señor. Para ellos todo era maravilloso, todo era nuevo, como cuando uno comienza el evangelio. Uno disfruta, todo le parece excitante, se mete en todas las reuniones, va a todos los cultos, las oraciones, no se pierde uno nada de la iglesia. Y así eran Paco y Juan. En ese proceso llegó el momento en que ellos tuvieron que empezar a afirmar su fe y comenzaron las pruebas, comenzaron las dificultades. Claro, Paco decía, Señor, ayúdame por favor, porque en mi corazón está volviendo a desear esas cosas que yo hacía antes, esos malos hábitos que tenía antes de conocerte. Han vuelto a florecer, parece que no se han quitado de mi vida y yo necesito que tú me transformes. Ayúdame, Señor, por favor, a pasar esta prueba. Mientras tanto, Juan se pegó una enojada con el Señor y le dijo, Señor, ¿cómo es posible que me metas en tentación? Mira todas esas cosas que yo era antes, todas esas cosas que había dejado. Yo había pensado que el día que te había recibido, todo eso se había ido automáticamente y yo no tenía que hacer nada. Pero claro, me pones en tentación a ver si yo caigo. Y Paco le explicaba, hombre Juan, Dios no te tienta. Porque Dios no miente y Dios no tienta a nadie. Las tentaciones nacen de lo profundo de tu corazón, esas cosas que quedaron ahí guardadas, por allá en esas habitaciones secretas de tu corazón, están saliendo. Entonces tú tienes que orar al Señor y empezar a limpiar esas áreas de tu vida. Pero Juan no le gustaba que Paco le dijera esas palabras y decía, no, Señor, eso es Dios que me pone en tentación. Paco, viendo la necesidad de su corazón, decidió hacer un curso de capellanía en la iglesia y por supuesto, él se metió entonces a visitar las cárceles, los hospitales, los hospicios y a predicar el evangelio en esos lugares. Y en la medida que él iba y servía en esos lugares, por supuesto, esos malos hábitos que él tenía fueron siendo transformados por el Señor. Él empezó a predicar en esos lugares y predicaba con ánimo, con fuerza, dando ánimo a esas personas que no conocían del Señor. Adivinen qué pasó. Pues que esa gente empezó a ir a la iglesia de Paco porque él les contaba dónde se reunía. Y empezaron a llegar esos hermanos nuevos a la iglesia, esas personas pobres, esas personas con dificultades, esas personas que habían sido drogadictas, que habían estado en diferentes circunstancias. Y cuando llegaron a la iglesia, a Juan no le gustó. No le gustó porque empezó a decir, ay, esos hermanos son como diferentes, esos hermanos hablan raro, tienen otros idiomas. Esos hermanos tienen otras costumbres, a mí no me gusta. Además nosotros aquí ya nos conocemos y tener que empezar a conocer gente nueva, uno no sabe cuáles son sus formas. Yo preferiría que esos nuevos que está trayendo Paco se sentaran como allá a ese lado donde casi no se ven para que no fastidien como la armonía de la iglesia. Además que si salen en redes sociales, no, ellos como que no tienen un buen registro. Paco miraba a Juan y le decía, Juanito,
Si no se puede, las cosas no son así. Y un día saliendo del culto, encontraron que en la parte de atrás, todo pasa en la parte de atrás, ¿cierto? En el colegio los de atrás, pues en la iglesia también los de atrás. En la parte de atrás, saliendo de un culto, había una discusión. Unos decían, yo creo en el Señor y por lo que yo creo moriré y no es necesario que yo viva diferente, solamente es creer. Y otros decían, no, lo importante es vivir, cómo se vive la vida cristiana. Y era la discusión de los unos de la fe y los otros del obrar. Paco observaba eso y decidió que debía haber un equilibrio en la vida cristiana, tanto en la fe como también las obras. Mientras que Juan pensó, yo viviré de acuerdo a lo que me convenga. En el momento que me convenga vivir de fe, viviré de fe. Pero en el momento que me convenga obrar, yo obraré. La cosa no se quedó ahí. Eso se volvió un chisme en la iglesia. Eso se volvió una murmuración. Y claro, cuando la gente venía al culto, empezaban a decir, Juan fue el que invitó la historia, vea, el que está sentado allá, el de azul, ese. Y otros decían, ¿cuál es Juan? ¿Quién es Juan? Ese de allá. Pues se volvió un chisme en la iglesia y el centro del chisme era Juan. Paco, mientras tanto, oraba y le decía, Señor, por favor, ayúdame. Contrólame esta lengua, que yo no vaya a opinar, que yo no me vaya a meter en lo que a mí no me han llamado. Como dicen por ahí, calladito se ve más bonito. Señor, dame sabiduría de lo alto para yo saber cómo manejar esta lengua que es tan peligrosa. Mientras él oraba, empezó a darse cuenta Juan que Paco oraba y Dios le respondía. Mientras que él oraba y Dios no le respondía. Y entonces Juan se fue enojando y le dijo a Paco, pero ¿cuál es la fórmula suya para orar? Porque usted ora y Dios le responde, en cambio yo oro y mi oración no pasa de ahí del techo, algo está pasando. Y Paco le dice, mira Juan, lo que pasa es que cuando yo oro, yo me acerco con humildad al Señor. Yo me acerco con un corazón contrito y le pido que me perdone y le pido que me ayude. Y le digo cuáles son mis debilidades, cuáles son mis tentaciones. Y el Señor es fiel y me ayuda. Pero si yo me acerco al Señor solo para pedir, dame una novia, dame un novio, dame un marido, dame una casa, dame un coche, que me gane la lotería. Pero nunca entrego el corazón al Señor, pues el Señor no va a contestar a esas oraciones tan egoístas. Juan escuchaba, pero a él no le gustaba lo que escuchaba. Se llegó fin de año y entonces Paco oró al Señor y le dijo, Señor, por favor, yo te pido que me digas cuáles son tus planes y propósitos para mi vida en el año que va a comenzar. Muéstrame qué es lo que debo hacer, qué es lo que tú quieres, qué es lo que tienes preparado para mí. Mientras tanto, Juan vino y le trajo al pastor un escrito y le dijo, pastor, estos son mis proyectos para el próximo año. Órelos, bendígame para que me vaya bien en mis proyectos. Y el pastor le dijo, Juanito, no es que Dios bendiga tus proyectos, sino que tú camines en el proyecto del Señor. Son dos cosas diferentes. Pero a Juan esa idea no le gustó. Y comenzando el nuevo año, él dijo, pues mi plan y mi propósito es hacerme autónomo y yo voy a montar una nueva empresa. Montó su empresa y por supuesto adivinen a quién contrató. A Paco.
Paco, su amigo de la iglesia. Pero resulta que el Juanito era muy mal empresario. No pagaba con regularidad, no pagaba a tiempo y fuera de eso no cancelaba lo que era justo a sus empleados. Paco entonces empezó a sufrir, porque claro, si no le llegaba el salario que era, además tenía que pagar horas extras que nunca le pagaban. Él empezó a ver la necesidad en su hogar, empezó a sentir el cansancio físico y se acercó a Dios y le dijo: Señor, ten misericordia. Enséñale a Juan cómo manejar una empresa, porque yo que soy empleado me estoy viendo damnificado con esta situación, pero tampoco quiero renunciar porque él es mi hermano. Mientras él pedía eso, Dios a Paco le proveía de maneras diferentes y también le daba paciencia como la que tuvo Job, que Job decía: ¿por qué me han venido todas estas cosas que no me merezco? Y Paco decía: yo espero la justicia de Dios. Dios me oirá y algún día pasará algo. Mientras tanto a Juan no le importaba y Juan se iba de vacaciones, compraba el nuevo coche que estaba de moda. Claro, no ve que el dinero le rendía porque era el dinero que no pagaba a sus empleados. Llegó el COVID y les ha dado a los dos. Los dos fueron hospitalizados y cuando los hospitalizaron, los internaron, Paco inmediatamente llamó al pastor y le dijo: pastor, me he dado positivo y estoy en la clínica. Por favor, póngame en cadena de oración, oren por mí porque Dios tiene unos propósitos muy buenos conmigo y yo todavía no me quiero morir. Claro, el pastor inmediatamente puso el anuncio en las redes sociales y todos empezaron a orar por Paco. Paco estuvo a punto de morir, pero el Señor milagrosamente le levantó. Cuando él estuvo recuperado, volvió a la iglesia contento a contarle a todos el milagro que Dios había hecho en su vida y agradecer a los hermanos porque habían orado por él. Mientras tanto, Juan estaba muy enojado y decía: pero a mí nadie me visitó. Nadie oró por mí, a mí nadie me mandó mensajitos, nadie me mandó un mensaje de voz, nadie dijo nada, o sea, yo me hubiera muerto y en esta iglesia nadie le hubiera importado que yo me hubiera muerto. Paco le preguntó: Juanito, pero tú contaste que estabas enfermo, contaste que te habían hospitalizado. Y Juan respondió: ¿yo por qué tengo que contar? En la iglesia se tienen que dar cuenta de todo, ¿cómo no se dan cuenta que estoy enfermo? Y Paco le dice: Juan, es que el pastor no tiene una bola mágica para adivinar. Tú tienes que llamar y contar qué te está pasando. A Paco, a Juan, eso no le gustó. Y decidió entonces irse de la iglesia. Porque empezó a decir: en esta iglesia no hay amor. En esta iglesia falta amistad. En esta iglesia no me quieren. Me comeré un gusanito. Paco, por su parte, siguió asistiendo a la iglesia, pero empezó a darse cuenta que domingo tras domingo Juanito y su familia no estaban. Paco se preocupó y dijo: algo está pasando, yo voy a ir a buscar a Juan y voy a preguntarle qué le está pasando. Pidió a Dios oración y le dijo: Señor, dame sabiduría para que cuando yo vaya donde Juan, tú hayas hecho tu obra en su corazón y él entonces me pueda escuchar. Llegó a casa de Juan. Juan, hombre, te hemos echado de menos en la iglesia, ¿qué te ha pasado? Y Juan le dijo: yo por allá no vuelvo, esa iglesia le falta amor, esa iglesia le falta cariño, en esa iglesia no me saludaron, no me tuvieron en cuenta, en esa iglesia mientras uno está ahí le pasan muchas cosas difíciles, además me estaban acusando de ser un mal jefe, que no pagaba bien, eso se volvió un chisme en la iglesia y a mí los chismes no me gustan, yo me sentí
sentí muy mal, a mí eso no me ha gustado. Entonces yo decidí que a esa iglesia no voy. Por ahora yo estoy viendo los cultos por internet. Y es lo mismo. Y cuando Dios me guíe, yo iré a una iglesia que sea mejor que esa donde yo estaba. Paco lo miró con misericordia. Le dijo, yo voy a orar por ti, ¿me lo permites? Juanito le dijo que sí, nadie niega una oración. Y Paco oró por él y le dijo, Señor, yo te pido que tú abras los ojos del entendimiento de mi amigo Juan y que tú le hagas ver las verdades de su vida. Con esta oración, Paco acompañó a Juan por algún tiempo. Le enseñó las escrituras. Juntos estudiaron el libro de Santiago. Y al estudiar la carta de Santiago, poco a poco, Juan pudo entender que él había sido un hombre que había caído en todas las dificultades que se narraba en la epístola de Santiago. Había participado del chisme, había participado de la imparcialidad, había sido mal jefe, no había buscado oración en el tiempo necesario y ahora él era el que se estaba quejando. Se arrepintió en su corazón. Le dijo, Señor, yo he obrado mal. Yo he dejado que mi carnalidad gane sobre lo que tú estás haciendo en mi vida. Decidió volver a la iglesia. Y Paco le acompañó, porque por supuesto Juan tenía vergüenza de regresar. ¿No ve que él era el señalado por ser el chismoso de la iglesia? Entonces él decía, yo voy, ¿qué van a decir ahora de mí? Y Paco le dijo, no importa, volvamos a la iglesia, y lo acompañó. Paco estaba entonces con Juan el día que Juan decidió regresar. Juan pidió perdón a la iglesia, Juan pidió perdón al pastor y decidió crecer en esta iglesia donde entendió que la iglesia no era la mala, que la iglesia no era el problema, que el problema era él. Y a partir de ahí, Paco y Juan fueron de bendición en aquella iglesia. Y colorín colorado, este cuento no se ha acabado. No se ha acabado porque esa es la historia que pasa en una y otra iglesia en todo el mundo. Y esa historia también puede estar pasando aquí. ¿Cuántos de ustedes se identifican con Paco? No me digan. ¿Y cuántos se identifican con Juanito? Tampoco me digan. Pero ninguno de los que estamos aquí puede decir ni Paco ni Juan, porque sería extraterrestre. En las iglesias somos o Pacos o somos Juanes. Y lo interesante, mis hermanos, es entender lo que dice Santiago capítulo 5, el versículo 19 y 20. Y yo quiero invitarle a que abra su Biblia y mire allí. Santiago 5, versos 19 y 20. Santiago capítulo 5, versos 19 y 20. Érase una vez una iglesia donde estaba Paquito y Juan. Érase una vez la iglesia del Divino Maestro, donde también habían Paquitos y Juanes. Y a esa iglesia, Dios que le dice hoy en Santiago 5, 19 al 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros ha errado de la verdad y alguno le convirtiere, sepa que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. ¿Cómo comienza este texto? ¿Qué dice? ¿Sabe qué significa aquí, hermanos? Hermanos significa nacido de una misma matriz. Es eso. Y resulta que las iglesias, nosotros nos llamamos, usted ha entendido que el que tiene al lado es su sangre. Mírelo, así no, usted sea negro y el otro rubio. ¿Sabían que son de la misma familia? Mire al que está atrás, mire al de atrás, vea que tiene el mismo pelo suyo. Mire al que está adelante.
¿Qué somos nosotros en la iglesia? Tenemos que entender que somos familia. Usted no ha visto donde hay familias donde los hermanos no se hablan por años, porque están peleados. Pero pasa alguna situación y se meten con alguno de los dos y el otro sale a defenderlo. Porque es mi hermano y lo que sea con mi hermano es conmigo. ¿Sí o no? Y ahí es donde uno dice, es que la sangre jala. ¿Y por qué no pasa eso en la iglesia? ¿Por qué no nos defendemos entre nosotros mismos como hermanos? Porque nos falta entender que somos familia. Mis padres son pastores en Colombia y ellos fueron trasladados a muchas ciudades de Colombia. Por lo tanto, yo tengo un hermano menor y mi hermano y yo no tuvimos ni tíos, ni primos, ni abuelos que estuvieron cerca de nosotros. Pero mi padre y mi madre me enseñaron que cada iglesia donde nosotros íbamos, ahí yo tenía tíos, primos y abuelos. Y en todas las iglesias yo siempre tuve abuelos. Los hermanos adultos de la iglesia, los más ancianitos, eran mis abuelos. Y me regañaban y todo, porque eran mis abuelos. Llegué a España y yo le dije, Señor, ¿y cuál es mi familia en España? Y me he conseguido una abuela española. Cocina delicioso. Yo llego a su casa, me abraza, me besa, recibe a mi familia, porque es mi abuela. Hemos ido a retiros y le dicen, ¿y ella quién es? Y yo, ella es mi abuela, y la gente nos mira. Pero es que no se parecen. Pero aquí en la vuelta de la oreja somos igualitas. Es mi abuela. Y ella me presenta como su nietecita. Yo soy su nieta. Me faltaba el abuelo. Buscando un día, le dije al pastor Paco de San Martín de la Vega, es que yo me imagino un abuelito así, ven tan lindos. Y yo dije, hay un abuelito así, yo quisiera un abuelito así. Le dije, ¿usted quería ser mi abuelo? Y me dijo que sí, yo ahora tengo abuelo. Resulta que estando en un retiro de pastores, Paco dijo, pero es que mi papá es Timothy. Entonces Timothy ahora tiene que ser su bisabuelo. Y dije yo, Timothy, ¿vas a ser mi bisabuelo? Y me ha dicho que sí. Ya tengo bisabuelo. Pero Timothy dijo que el papá de él era Pedro. Entonces ya tengo tatarabuelo. Pedro ahora es tatarabuelo mío. Y yo le dije a Rudy, ¿usted y yo qué venimos siendo? Yo he entendido que cada lugar donde el Señor me lleva, mi familia es la iglesia. Yo ahí encuentro papás, mamás, tíos, abuelos. Mire, estando aquí, llevo 8 años en España. Me conoce más mi iglesia que mi papá y mi mamá. Porque son con los que convivo. Son los que están conmigo, los que saben si estoy enferma, si estoy aliviada, si estoy enojada, si estoy contenta. Es la iglesia la que lo sabe, porque es mi familia. Pero en esta familia, usted sabe que pasan muchas cosas. La familia de la fe es una iglesia llena de pecadores. ¿Usted sabía? En la iglesia no hay nadie perfecto. En la iglesia hay chismosos. En la iglesia hay lenguilargos. En la iglesia hay gente egoísta. En la iglesia hay malos jefes. En la iglesia hay malos empleados. En la iglesia hay gente que dice, de mí que no se enteren nada. Yo voy al culto, apenas empieza entro, apenas acá me voy. A mí que nadie me pregunte, que nadie me diga, que nadie me vea, que nadie se meta en mi vida. Pero hay otros que cuentan hasta de qué color son la ropa interior. Hay tanta variedad en la iglesia. Hoy que está usted aquí, probablemente usted sea un Paquito, que aunque pase por diferentes dificultades y circunstancias, usted diga, no importa, yo he decidido seguir al Señor. Y en esta iglesia donde Dios me plantó es mi familia y aquí me quedo. Otros pueden estar como Juanito. La mayoría de nuestras iglesias son de inmigrantes. Ay, que si yo escucho en las iglesias a los hermanitos decir, ay, en la iglesia de mi país, allá hacían, allá sí se amaban, allá
cantaban, allá predicaban, allá había. En cambio aquí, y empieza la quejadera. Mis hermanos, usted está en España, aterrice. Usted ya no está en su país, usted está aquí. Dios lo ha puesto en esta iglesia, esta es la familia. Aquí no va a ser como la de allá. Y cuando estaba allá usted tampoco era buen cristiano, entonces no moleste. Crezca aquí, madure aquí, avance aquí, mejore aquí. ¿No ve que aquí es donde se lo aguantan? Aquí ya lo conocen con todos sus resabios. Probablemente usted vino hoy diciendo, esta es la última vez que yo voy a esa iglesia que le falta amor. Me voy a ir a buscar una que tenga amor. Si la encuentra, no vaya, porque usted la daña. Donde usted encuentre una iglesia perfecta, usted la daña. No ve que usted es el pecador que anda por ahí molestando. No vaya por allá, mi hermano. Aguántese aquí, que ya lo conocen. Mejore. No hay iglesia perfecta. Si por casualidad usted hoy volvió a la iglesia, qué bueno, bienvenido. ¿Sabe por qué? Porque este texto nos habla de segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas, séptimas, octavas, novenas, décimas, N veces que el Señor nos da oportunidad de volver. No se avergüence de volver. No se avergüence de volver a comenzar. Si usted ha dejado de servir en algún ministerio de la iglesia, límpiese los mocos y vuelva a servir al Señor. Donde lo puso a crecer, crezca. Si se va en los momentos difíciles, valiente, gracia. Sosténgase ahí en el ministerio que el Señor le ha puesto. Sirva al Señor con todo su corazón. Pero resulta que si usted es paquito y se da cuenta que ha faltado gente a la iglesia, probablemente ahí en estas temporadas hay gente que falta porque estamos de verano y van de vacaciones. Pero hay gente que alarga las vacaciones hasta diciembre y les da mucha dificultad en ir a la iglesia. Y muchos de ellos le dicen a uno, no, es que yo ahora me congrego por internet. Y yo ya, es lo mismo. No, señor, no es lo mismo. No es lo mismo porque usted no tiene la comunidad de la fe. Y entonces, ¿qué necesita? Vaya, busque a esos hermanos que no han vuelto y hágales. Porque cuando ellos vuelven, Dios te está usando para cubrir multitud de pecados y para salvarles de la muerte eterna. Ahora, si esos hermanitos ya están en otra iglesia, déjelos allá, no los desubique, déjelo allá, que crezca allá. Pero si usted sabe que ese hermanito no está en ninguna iglesia, ayúdele a volver, ayúdele a perdonar, ayúdele a sanar las heridas de su corazón. Y usted que está aquí, también sane sus heridas, limpie su corazón. Mire, si fuera por cosas difíciles, yo hace años no estaría en el evangelio. Yo conocí al Señor cuando tenía 5 años, acabo de cumplir 50, aunque no lo parezca. Yo no puedo contar un testimonio de cuando yo era en mi vida pasada y de dónde me sacó el Señor, porque no tengo ese testimonio. No puedo decir, no, cuando yo peleaba por el biberón con mi hermano, pues no pega. Pero yo sí puedo contar que seguir al Señor cuesta. Desilusiones he visto, traiciones, adulterios, fornicaciones, chismes, calumnias, desengaño, hipocresía en la iglesia. Pero yo he decidido seguir a Jesús sobre todas las cosas. Yo he decidido que en vez de señalar, yo tengo que mirar cómo estoy yo y darle cuentas al Señor. Porque cuando usted señala y dice, ay, es que en esa iglesia hay tanto chisme, pues puede ser que usted sea el adúltero de la iglesia. Cuando usted diga, ay, es que en esa iglesia falta amor, puede ser que usted sea el chismoso de la iglesia.
Nadie se salva. Todos tenemos de paja, ¿cierto? Todos tenemos que reconocer que fallamos, pero que el Señor nos da nuevas oportunidades. Mientras tanto, somos parte de la familia de la fe. ¿Cuál es la tarea para esta semana? Vas a buscar a los que no han vuelto a la iglesia. Y si se fueron porque pelearon contigo, con mucho más veras, con corazón humilde, le vas a decir: vea, ¿sabe qué? Perdón, pero vuelve. ¿Lo van a hacer? Amén. ¿Lo van a hacer? Es un compromiso con Dios, no es porque suene el amén en las redes sociales. Y si usted pensaba irse, no tiene permiso. Le tocó quedarse y le tocó cambiar el corazón y dejar que el Señor obre en su vida para que le salve y cubra multitud de pecados. Ponte en pie en esta mañana. ¿Cuántas personas pueden estar hoy en este lugar? Más o menos. A ver los diáconos que saben cuántas sillas ponen. ¿50 personas hay aquí? ¿70? ¿100? Mire a su derecha, a su izquierda, adelante, atrás y dígale: hermano mío, y abrácelo. Mi hermano, mi hermana. Pero dígalo con el corazón, mírelo y siéntalo. Vaya y abrace a ese maluquito que a usted no le gusta. Vaya y dígale: hermano. Y ore por ese hermano y esa hermana que Dios le ha provisto. Señor, estamos delante de ti en esta mañana. Te damos gracias por la familia de la fe donde tú nos has puesto. Te damos gracias, Señor, por estos hermanos y hermanas que tú nos has regalado aquí en España. No importa de qué país vengan, no importa su contexto cultural, no importa las costumbres que tengan. Tú nos has reunido aquí en esta iglesia y nos has hecho familia con la sangre de Cristo, que es la que corre por nuestras venas. Por eso hoy, como familia de la fe, Señor, nos unimos para permanecer unidos, constantes, ayudándonos unos a otros y entendiendo que somos hijos de un mismo Padre. En el nombre de Jesús. Amén.